Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo, donde la primicia siempre la tenemos nosotros. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenito de energía positiva y por supuesto, de mucho amor. Hoy, mis queridos chismosos, tenemos una notición que sé que les va a encantar, especialmente a aquellos que todavía sueñan con un reencuentro épico entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, han leído bien el título, y no es un clickbait barato. Prepárense para escuchar todos los detalles sobre el supuesto, el rumoreado, el quizás real regalo de Año Nuevo que Can Yaman le habría hecho a Demet Özdemir, y la cifra, agárrense de sus asientos, asciende a nada más y nada menos que 30.000 euritos. Sí, lo que oyen. Antes de que empecemos con este jugosísimo chisme, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las noticias más frescas, los rumores más calientes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que millones de fans alrededor del mundo suspiraran por un romance en la vida real. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un noviazgo entre Can y Demet eran constantes. Fotos comprometedoras, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación, y después de la finalización de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron. Demet, como sabemos, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio duró poco. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Pero a pesar del tiempo y la distancia, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es aquí donde entra en juego este misterioso regalo de Año Nuevo. La noticia ha surgido de varias fuentes en Turquía, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas. Según estos informes, Can Yaman habría querido sorprender a Demet con un obsequio muy especial para empezar el año con buen pie. ¿Qué tipo de regalo podría valer 30.000 euros? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos especulan que podría tratarse de una joya de diseñador, un bolso de marca exclusivo, o incluso una obra de arte. Otros, los más románticos, creen que podría ser algo simbólico, algo que tenga un significado especial para ambos y que recuerde los buenos tiempos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkenci Kuş. También se ha hablado de la posibilidad de que el regalo no sea material, sino más bien una inversión o una donación a una causa benéfica en nombre de Demet. Can Yaman es conocido por su labor filantrópica y su compromiso con diversas causas sociales, así que no sería sorprendente que hubiera optado por esta opción. Sea cual sea la naturaleza del regalo, lo que está claro es que Can Yaman ha querido tener un detalle con Demet Özdemir, y que este gesto ha reavivado las esperanzas de un posible acercamiento entre ellos. Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas, ya que, como les dije antes, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero, ¿por qué Can Yaman haría un regalo tan costoso a Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón. ¿Será que todavía siente algo por ella? ¿Será una forma de disculparse por algo del pasado? ¿O simplemente un gesto de amistad y cariño hacia una persona que fue muy importante en su vida? Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que Can Yaman se siente culpable por la forma en que terminó su relación con Demet, y que este regalo es una forma de compensar cualquier daño que haya podido causarle. Otros piensan que está tratando de reconquistarla, ahora que Demet está soltera nuevamente. También hay quienes creen que se trata de una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y atraer la atención de los medios de comunicación. Can Yaman es un hombre muy inteligente y sabe cómo manejar su imagen pública, así que no sería sorprendente que estuviera utilizando esta situación para promocionar algún nuevo proyecto o para relanzar su carrera. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente sea un gesto de amistad sincera.
Can y Demet compartieron momentos muy especiales durante el rodaje de Erkencicus, y es natural que sigan manteniendo una relación de cariño y respeto mutuo. Independientemente de la razón que haya detrás de este regalo, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de nuevo en el centro de atención a Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans de Erkencicus están eufóricos y esperan que este sea el primer paso hacia un reencuentro amoroso entre sus ídolos. Pero, ¿qué piensa Demet de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio y ha preferido no alimentar los rumores. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella aseguran que se siente halagada por el gesto de Can, y que le ha agradecido personalmente el regalo. También se dice que Demet está abierta a la posibilidad de retomar su amistad con Can, pero que no quiere precipitarse ni crear falsas expectativas. La actriz está enfocada en su carrera y en su bienestar personal, y no quiere involucrarse en una relación que pueda perjudicarla de alguna manera. En definitiva, este regalo de Año Nuevo de Can Yaman a Demet Özdemir es un misterio que todavía no ha sido resuelto. Las especulaciones son muchas, pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Lo que sí podemos decir es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de aquellos: amor, desamor, celos, rumores, reencuentros, un verdadero festín para los amantes del chisme. Y hablando de chismes, no puedo dejar de mencionar el nuevo proyecto de Can Yaman en Italia. El actor está grabando una serie de televisión llamada Viola come il mare, donde interpreta a un policía. La serie ha tenido un gran éxito en Italia y ha consolidado la carrera de Can como estrella internacional. También se rumorea que Can Yaman está preparando un nuevo proyecto en Turquía, aunque todavía no se han revelado muchos detalles al respecto. Algunos creen que podría tratarse de una nueva serie de televisión, mientras que otros apuestan por una película. En cuanto a Demet Özdemir, la actriz también está trabajando en varios proyectos. Recientemente protagonizó una película para Netflix llamada Tácticas de Amor, que ha tenido una gran acogida entre el público. También se espera que participe en una nueva serie de televisión en Turquía, aunque todavía no hay nada confirmado. Así que, como ven, ambos actores están muy ocupados con sus carreras profesionales. Pero eso no impide que sigamos soñando con un reencuentro entre ellos. Quién sabe, quizás el destino les tenga preparado una sorpresa. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta jugosa historia sobre el supuesto regalo de Año Nuevo de Can Yaman a Demet Özdemir. Como siempre, les he traído la información más completa y detallada que he podido encontrar. Recuerden que esta información no está confirmada, así que tómenla con pinzas. Pero, ¿acaso eso nos impide soñar con un reencuentro entre Can y Demet? Por supuesto que no. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y hablando de crecer, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta gran familia. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. No se pierdan las próximas noticias, porque aquí siempre tenemos la primicia. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Agárrense que vamos a profundizar en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque la verdad, mis chismosos, es que esta historia tiene más capas que una cebolla y más giros que una telenovela mexicana de las buenas. Vamos a desempolvar un poco el pasado, porque para entender la magnitud de este supuesto regalo, tenemos que recordar el huracán que fue Erkencicus. Dios mío, esa serie lo tenía todo. Una historia romántica que te hacía suspirar, unos paisajes turcos de infarto, un guión que te mantenía enganchado y, por supuesto, la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era una bomba, una verdadera bomba. Recuerdo perfectamente los comentarios en cada episodio, las redes sociales inundadas de fotos y vídeos de la pareja, los foros llenos de teorías sobre su relación en la vida real. Era una locura colectiva, y a nosotros nos encantaba.
Can con su melena al viento y su sonrisa de chico malo, y Demet, con su belleza natural y su carisma arrollador, eran la pareja perfecta, al menos en la pantalla. Pero la vida real, mis queridos, suele ser menos perfecta que las telenovelas. Y aunque todos queríamos creer en ese amor de cuento de hadas, la verdad es que la relación entre Can y Demet era mucho más compleja de lo que veíamos. Se decía que Can era un poco intenso, le gustaba tener el control de la situación y que a veces era un poco posesivo. Demet, por su parte, es una mujer independiente y con carácter, que no se deja manipular fácilmente. Y claro, eso generó roces. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Imagínense tener a millones de personas observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras, esperando que confirmen un romance que quizás no existe. Es una locura. Y después de Erkencikus, cada uno tomó su camino. Demet se enamoró de Oğuzhan Koç, un cantante turco muy famoso, y se casaron en una boda de ensueño. Pensábamos que ahí terminaba el cuento de hadas. Pero lamentablemente el matrimonio duró poco. Y ahí es donde la esperanza resurgió para los fans de Can y Demet. Porque claro, cuando Demet volvió a estar soltera, todos empezamos a preguntarnos, ¿será que ahora sí? ¿Será que el destino los va a unir de nuevo? Y ahora, con este supuesto regalo de 30.000 euros, la llama de la esperanza se ha encendido aún más. Pero seamos realistas, mis chismosos. 30.000 euros es mucho dinero, muchísimo. Pero para Can Yaman, que es una estrella internacional, quizás no sea tanto. Quiero decir, el hombre está triunfando en Italia, tiene contratos millonarios, es imagen de varias marcas. 30.000 euros pueden ser un capricho. Pero, ¿qué tipo de capricho? Ahí es donde entra la especulación. Si fuera un regalo material, ¿qué podría ser? Un collar de diamantes, un reloj de lujo, un bolso de edición limitada, las opciones son infinitas. Pero, ¿sería un regalo demasiado personal? ¿Un regalo que implique un compromiso? Y si no fuera un regalo material, ¿qué podría ser? ¿Una inversión en un proyecto benéfico? ¿Una donación a una causa que le importe a Demet? ¿O quizás algo más simbólico como una carta o un objeto que tenga un significado especial para ambos? La verdad, mis chismosos, es que no lo sabemos. Y esa es la gracia del chisme. Poder especular, teorizar, imaginar, es lo que nos mantiene vivos. Pero más allá del regalo en sí, lo importante es el gesto. Can Yaman ha querido tener un detalle con Demet Özdemir, ha querido demostrarle que se acuerda de ella, que la valora. Y eso en el mundo del espectáculo es mucho decir. Porque en este ambiente competitivo y lleno de egos, es difícil encontrar amistades verdaderas. Y que Can Yaman haya tenido este gesto con Demet demuestra que entre ellos hay algo más que una simple relación laboral. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Será que este regalo es el primer paso hacia un reencuentro amoroso? ¿O simplemente un gesto de amistad que no va a trascender? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, analizando cada uno de sus movimientos, investigando cada uno de sus rumores para traerles la primicia a ustedes. Y hablando de primicias, les tengo una exclusiva. Se dice que Demet está considerando la posibilidad de trabajar nuevamente con Can en un nuevo proyecto. Sí, lo que oyen. Al parecer, hay varios productores interesados en reunirlos en la pantalla, y ambos actores estarían dispuestos a escuchar las ofertas. Imagínense la expectación que generaría una nueva serie o película con Can y Demet como protagonistas. Sería un bombazo o un éxito asegurado. Pero claro, hay muchos obstáculos que superar. Primero, tienen que encontrar un proyecto que les guste a ambos. Segundo, tienen que coordinar sus agendas, que están muy apretadas. Y tercero, tienen que estar dispuestos a revivir la presión mediática que generaría su reencuentro. Pero si logran superar todos estos obstáculos, podríamos estar ante el regreso de la pareja más querida de la televisión turca. Así que mis chismosos, estén atentos a mi canal, porque les prometo que les traeré todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. La verdad suele ser mucho más compleja de lo que parece. Pero eso no nos impide soñar, especular y disfrutar de este mundo del espectáculo que nos da tantas alegrías.
Los quiero un montón, mis chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Que este chisme está que arde.